Estamos en un momento muy bonito en el futuro del trabajo, en el que de repente los generación Z, que son estos que llaman la generación de cristal de una manera súper injusta, pero la realidad es que sí que hay una educación emocional y con la aceptación de lo diverso. Creo que la automatización nos va a permitir ser personas. Tenemos, creo que, una obligación, que es entender que la tecnología es una herramienta. Claro, cuando tienes que ponerte firme y enfadarte, a veces sucede, ¿sabes? Es que enfadarse es útil también de vez en cuando. O sea, porque la interrumpieron en medio de un pitch, se levantó un hombre blanco, por supuesto, a decir que ella no debería estar ahí. Esto es Click Insight, el podcast sin filtros de Willow.io. Presentado por Kilian Barrera, un espacio donde te acercamos a la realidad de los profesionales que están moldeando el panorama digital, redes sociales, ventas, estrategia y mucho más. Prepárate para hacer clic. Hola, muy buenas. Hoy es un día especial porque justamente, mira, me acabo de preparar el café y todo con canela, que yo le estoy echando canela. No sé, Silvia, ¿tú qué te has preparado? Yo me he preparado una infusión de té marroquí con rosas y anís, un poquito de anís. De rosa de anís. Ay, mi madre, qué Pero invento es anís esto. de la infusión, no Vete. de la botella de anís, ¿vale? Ah, vale. Bueno, yo creo que hay un momento en la vida que a mí me marcó, que fue Clubhouse, que como estamos aquí en un entorno de mucha gente de redes sociales, la pobre red social aquella famosa, que ahí nos conocimos, Silvia, ¿te acuerdas de qué Sí, época, no? joder, ya ves. O sea, nos conocimos una noche a las 2 de la mañana en una sala en la que estabais tú, Host- David Macías, estaba mi amigo Nas Marreno y estabais hablando sobre emprendimiento. Yo me metí porque Nas. estaba Nast y de repente descubrí ahí el club de la Casa Canariensis de Emprendeduría y conectamos y de ahí al fin del mundo, porque anda que no hemos pasado tú y yo noches hablando y dialogando sobre la vida. Ostras, sí. Yo echo de menos Clubhouse. Justamente creo que el otro día ahí nos conocimos muchísima gente. Conocí a gente del mundo e-commerce, del mundo del marketing muy potente. Y echo de menos esas charlas así de cualquier cosa, ¿no? Y en la la que verdad. todo el mundo podía levantar la mano. O sea, y que también podías hacer un poco el troll. Pero ¿qué es eso? Es como, ¡ay! Venga, estamos hablando de esto. Pues levanta la mano y digo algo. A mí el modelo me molaba mucho. Es una pena que se haya caído un poco tanto el formato, pero me recordaba los foros de diálogo Mm. que tanto creo, por filosofía, que debemos tener en la sociedad actual. Y Bueno, bueno, ya veremos. tocaremos arreglaremos la sociedad dentro de un rato. Pero antes de entrar en esa, ¿quién es Silvia? Un poquito para los que nos están escuchando, porque tienes una trayectoria si puedes tocar el momento de cómo el rol te inspiró para una parte tuya de De emprendimiento. emprendeduría. Y tal. Sí. A ver, ¿cómo soy, no? O sea, ¿cómo Silvia Rivela, diríamos? Bueno, pues es una friki. Tengo una amiga que me describe diciendo que soy una friki de la vanguardia tech. Todo lo que tiene que ver con tecnología estoy dentro. Todo lo que tiene que ver con cómo impacta a la sociedad la tecnología me flipa. Y si significa que nos podemos comunicar y conectar las personas a través de la tecnología, mejor, como buen catalizador que es, ¿no? O sea, yo creo que mis andanzas en la tecnología empezaron cuando tenía 8 años jugando a la Nintendo con el bazooka, matando videojuegos con mi hermano y mi padre. A los 11 el ordenador de casa se mudó a mi habitación en lugar de a la habitación de mi hermano mayor. Y a partir de ahí pues me convertí en gamer. Y lo que pasó fue que a los 18 algo salió mal, te puedo decir si quieres el qué, pero en lugar de estudiar informática o telecomunicaciones, estudié arquitectura. O sea, esto me llevó a desvincularme un poquito de la parte de tecnología, pero sí que he estado siempre en contacto con el gaming y otras cosas. Yo era de esas que jugaba por las noches hasta las 9 de la mañana y que cogía el turno de tarde para poder jugar. O sea, jugar al rol, jugar al WoW, o sea, jugar al rol en vivo. Para aquellos que no lo sepan, el rol en vivo es como teatro Sí, improvisado. se puede ser friki y emprender, entonces. O sea, ahora muchos.
padres y madres que a lo mejor nos están escuchando, que sus hijos están ahí con el Minecraft y con lo que sea que estarán jugando ahora. Mira, oye, se puede tener vida después de ser gamer. Hay vida después del gaming, sí, sí. Y de hecho, joder, o sea, el gaming yo creo que te ayuda a estructurarte la cabeza de una manera bastante guay, o sea, porque al final aprendes estrategia, aprendes cómo relacionarte con otros contextos, no solamente en presencial. Ya sabemos que el presencial está ahí, pero hay otras maneras que también puedes conectar, ¿no? O sea, y de hecho el trabajo en remoto a los que eran gamers no les ha afectado tanto. Yo estoy 100% segura de esto, ¿sabes? Sí, Pero estábamos acostumbrados a estar sentaditos ahí cómodamente, ¿no? Y en intentar nuestra estar casa. concentrado. Y comunicarnos con las personas que están más allá, en otro lugar, o sea, de manera fluida, ¿no? O sea, no sé, bueno, hay muchas cosas que influyen. Pero vamos, total, que luego estudié arquitectura y aunque no quería emprender, pues sin querer en 2014 acabé en el ecosistema de emprendimiento de la mano de una Legal Tech, reclamador.es, en el equipo de ventas, haciendo un trabajo muy raro pero muy divertido porque me pagaban por ir al aeropuerto a cazar clientes con vuelos con retraso de más de 3 horas. De aquella época recuerdo con mucho cariño las aventuras de aprender a colarme en determinados sitios y hablar con 180.000 personas. Personas cabreadas. Te aseguro que las habilidades de relacionarte cara a cara y decir, ostras, tú, o sea, aprendes un montón. Y luego, pues, como toda emprendedora, bueno, me regalaron un máster, más bien me becaron un máster de diseño de espacios para la innovación en el IE y me enamoré de una parte de las empresas que es la creación de espacios de trabajo y cómo transformar a través del espacio físico la cultura corporativa de las empresas. Y ahí pues uní ecosistema de emprendimiento, startups y scale-ups con montar mi propia empresa para diseñar espacios que ayudasen a crear las empresas del futuro, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde de repente volví a caer en el ecosistema tecnológico y volví a estar en contacto directo con lo que es la innovación. ¿Y cómo fue ese principio de mujer emprendedora, arquitecta, Joven, y metiéndose en un sector gris, principalmente, bueno, gris, gris, bueno, gris, gris, no gris. mucho, bueno, entiendo que el término de scale up, para quien nos esté escuchando y a lo mejor no lo conozca, ¿no? Viene a ser las startups que lo están haciendo muy bien y están creciendo muy rápido, Muy ¿no? El orden rápido. a lo mejor más de un 100% anual, donde pasan equipos de oficina justamente de empezar 20, 50, levantan una ronda, va todo bien y de repente pasan a 100, 500, 200, 1000. 150. Bueno, yo había ¿Cómo visto ya vas? el proceso de crecimiento y normalmente era 5, 15, 30, 60, 80 y luego ya te vas a 130, 180, 250. O sea, era muy interesante, ¿no? Porque los retos que tenían las empresas en cada ciclo eran totalmente distintos, ¿no? Pero bueno. ¿Qué me preguntabas? ¿Cómo pasas? No, ¿cómo que te tuvo que costar ese primer cliente? ¿Cómo evolucionaste? ¿Y qué aprendiste de ese proceso, ¿no? Porque luego, un poco para que hacia dónde voy, es en el mundo de las agencias de publicidad, el entorno de trabajo es como algo muy cool, ¿no? Se cuida mucho, muchas cosas. Pero hay algo extraño que te tengo que preguntar, no sé, hay dudas en la vida, ¿no? Como, ¿por qué siempre en una lavadora entran dos calcetines, sale uno? ¿Vale? Y la otra que siempre me he preguntado, que me he pateado muchas reuniones ahí en Madrid, es ¿por qué nunca hay salas de reuniones suficientes? Pues mira, puede ser por dos motivos, ¿vale? O porque esté incorrectamente dimensionado el volumen de salas respecto al volumen de personas, porque en sí mismo las salas suelen estar mal dimensionadas, es decir, nos encontramos mogollón de salas para 8 o 6 personas y en realidad las reuniones que se hacen son de 3. ¿Sabes? Entonces, al final lo que yo siempre digo es que hay que entender muy bien las dinámicas dentro de la organización, saber qué tipo de reuniones hay, con qué tipo de perfiles, qué se hace dentro de esas reuniones, qué número de personas hay y luego aprovechar al máximo el espacio para que esto no pase. O sea, y luego ya también te digo que tenemos mucho mal uso, ¿no? O sea, de repente te encuentras a personas que se meten dentro de una sala a tener una videoconferencia. Esto con la aparición de las cápsulas o de los think tanks
se ha reducido un poquito, ¿no? Pero bueno, de hecho, tengo un amigo, Celso, que tuvo una startup Cubelizer, maravilloso. Él tenía sensores para entender el uso del espacio. Y en determinados lugares, cuando estudiaban cómo se usaba el espacio, él me comentaba, no, si sabemos que hay personas que se meten dentro de las salas, una persona para 8 personas de sala, y claro, están ocupando un espacio que luego no es nada productivo. Entonces, claro, aquí se juntan muchas cosas. ¿Y cómo afecta? A ver, ¿cómo planteabas el espacio? Porque me has contado anécdotas y cosas muy interesantes como poner, recuerdo esa anécdota de el cubo de la basura lejos para que la gente se levante y haya movimiento. El movimiento genera, ¿no? Es creatividad, Sí. ¿no? Estudios, etcétera. ¿Cómo aplicabas todo eso? A ver, hay una cosa que siempre en los procesos de gestión del cambio, cuando tienes que adaptarte a una nueva oficina, si recordáis de dónde vienen las oficinas, casi siempre tenemos una papelera cerca, ¿no? O sea, la típica oficina en la que tenías un cubo de papelera siempre al lado de tu escritorio. O sea, claro, está demostrado que si estamos 8 horas sin levantarnos de la silla, la circulación no corre. O sea, entonces, una de las cosas nuevas que se está implantando en los nuevos espacios de trabajo son puntos de reciclaje comunes, 1, por economizar, 2, por sostenibilidad y 3, también por sostenibilidad de la persona. Al final, no tenemos que estar 8 horas sentados sin movernos, o sea, tenemos que engañar a nuestro cuerpo y darle razones para que se levante y active la circulación, porque si la circulación llega al cerebro, adivina qué es lo que pasa. Llega el oxígeno, pensamos mejor, o sea, somos más creativos. A que las llamadas telefónicas normalmente las hacemos de pie, si podemos. Por algo será. Entonces, claro, esto es un ejemplo además que en el proceso del cambio la gente siempre se queja mucho porque la gente es muy recelosa de ¿por qué me quitas la papelera? Yo ahora tengo que caminar 500 metros para tirar un papel. Digo, ya, pero es que esto te va a venir bien a ti. O sea, y además, pues oye, chico, o sea, movámonos, ¿no? El sedentarismo mata. Nuestro cuerpo no está hecho para estar 8 horas delante del ordenador sentados. Ya está. Sí, y me contabas un poquito que las oficinas ahora están buscando, con el momento del teletrabajo híbrido, ¿cómo lo has visto tú desde fuera, ¿no? Porque parece que ahora salen esas noticias de que todos vuelvan a la oficina, algunos dejan un día a la semana, 2. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú desde ahí? Yo soy súper crítica, pero esta es una opinión personal y pues hay quien esté de acuerdo conmigo y quien no, por supuesto. A ver, yo fui de las consultoras que diseña espacios de trabajo en 2020, cuando vino la crisis del COVID, levantó la mano y dije, suelten todos sus activos físicos porque no los van a necesitar durante 2 años. Trabajen la cultura corporativa y el trabajo en remoto y a partir de ahí, cuando tengamos que volver, diseñemos un espacio a medida que responda a esa nueva cultura del trabajo. Mucho más enfocada a la colaboración, en la sociabilización, o sea, mucho más enfocado en que cuando yo me voy a la oficina, lo que tengo que hacer es conocer a mis compañeros, reunirme con clientes que no me puedo reunir en online, o sea, generar todo ese contexto social que no podemos tener en casa. Porque la realidad es que si todo va bien, que no le pasa a todo el mundo, en casa solemos concentrarnos mejor. Tenemos menos interrupciones, o sea, además podemos conciliar mejor. O sea, hay como muchas bondades, ¿no?, del teletrabajo. Lo que pasa es que, claro, ¿qué ha pasado con todo esto? Que la mayor parte de culturas corporativas no se han adaptado a unas estrategias de trabajar el trabajar en remoto. O sea, si queremos utilizar las mismas estrategias que usábamos en el espacio físico para relacionarnos en remoto, no funciona. O sea, si no te has actualizado, llega el momento en el que ya es un espacio seguro, pues todo el mundo quiere volver a la oficina. Ah, no, perdón, todo el mundo no. Los jefes que no saben liderar en remoto quieren que sus equipos vuelvan. Y esto ¿Cómo es una verdad que sería? escama mucho. Y otra de las cosas es que hay un lobby muy potente que tiene que darle salida a sus espacios de oficina, claro. Entonces, si no, ¿qué haces con ese espacio ahora, no? O sea, ¿qué pasa con el sector del alquiler de las oficinas? De hecho, había estudios que decían que ahora podríamos, bueno, que en pandemia se reducía hasta en un 70% el espacio necesario para desarrollar una oficina. O sea, Sí, sí, justo algo ponía, ahora no recuerdo quién, de Shopify, puede ser el fundador ahí en San Francisco, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Decía que tenían las oficinas súper vacías
¿Qué pasa con todo el sector inmobiliario, ¿no? Constructoras, toda esa parte de la economía que hacemos ahora, ¿no? Con Claro. todo esto, ¿no? Con Pues esos edificios enormes, ¿no? en lugar de darle una vuelta de tuerca y trabajar por desarrollar nuevos modelos de vida y reinventar y reformular estos espacios, o sea, para, no sé, o sea, darle salida de otra manera. Ya puede ser con complejos habitacionales, o sea, aquí tiene que ver también la normativa, ¿eh? O sea, aquí se meten muchas cosas, pero es que ha habido una disrupción tan grande bueno, que las medidas también que se tienen que tomar son distintas. Mm. De hecho, tu nueva sede corporativa en una realidad, esta misma mañana lo hablaba con José Piñeiro. Um, ¿Y si de repente tu headquarter, como ya tienes una cultura de trabajo en remoto, de los 10 edificios que tenías de oficina, 3 son oficina, otro es espacio de alojamiento para tus equipos cuando vengan de visita, o sea, el otro es un espacio de, no sé, colaboración externa, o sea, ábrete, ábrete a otras cosas, ¿no? A otras tipologías de espacio que te permitan a ti crecer con otras empresas incluso, no sé. O sea, al Otros final, conceptos, ¿no? Decías antes de cómo tiene que ser ese líder que gestione equipos en remoto y creo que es algo que también en el mundo de las agencias de publicidad y se ve en el mundo startup, que hay gente que dice, para ser un buen equipo, para ser una familia, cuidado, el término familia. red flag, ¿no? Para ser una familia tenemos que estar aquí en la misma oficina y vernos y sudar juntos y es la única manera para crear un equipo unido y sufrir juntos, ¿no? Pues somos una familia, ¿no? Sí, Para mí. si hay empresas súper exitosas que trabajan en remoto y lo llevan haciendo desde el inicio, ¿qué te dice a ti que tú no puedes? Yo digo siempre lo mismo, ¿no? O sea, está claro que es mucho más ágil comenzar cuando estás juntos, o sea, pero cuando ya quieres llegar a un talento global, no hay duda que lo asíncrono y no, puedes encontrar talento en Sevilla, puedes encontrar talento en Estados Unidos, puedes encontrar talento en Indonesia. La cuestión es qué herramientas tienes para que ese talento conecte y luego qué estrategias planteas. De hecho, en 2020 monté un segundo emprendimiento. O sea, Dewey es el de espacios físicos, pero Cohesionis fue mi intento de crear una plataforma de experiencias para conectar personas trabajando en remoto. O sea, al final tú que generas team buildings digitales que te permiten conectar con la persona que tienes al lado. Claro, no tienes la oficina, perfecto, no tienes el espacio físico que de manera orgánica te permite preguntarle a alguien, ¿qué tal va todo? O descubrir que alguien habla francés, o ni eso, porque en el contexto laboral muchas veces ni siquiera pasamos del profesional que tengo delante, ¿no? Pero si de repente haces un contexto distinto, específicamente diseñado, o sea, que atraiga a los empleados, o sea, esto ya se está haciendo, es employer branding. O sea, trabajar la fidelización de tu empleado, o sea, para trabajar su sentido de pertenencia. O sea, si te caen bien tus colegas, o sea, tus compañeros de trabajo, es mucho más difícil que te vayas a otra empresa. Si además te pagan bien y te tratan como una persona de manera decente, pues también, ¿sabes? Entonces, bueno, Sí, si te yo creo ayudan a conciliar y no te obligan, sobre todo por ejemplo en Madrid, ¿no? De gente que está 2 horas, 1 hora para ir al trabajo o más en el metro, volver. A mí yo el otro día lo decía con unos amigos, justamente ahí en Madrid. Yo estoy, ya sabes que estoy aquí en Las Palmas y pasé 10 años ahí en Madrid y ya, o sea, estuve casi una semana y ya la ciudad a mí me asfixiaba. También me estoy volviendo un ermitaño y de repente veo las cosas como... Dice, oye, ¿te ha cambiado vivir en el campo? Digo, hostia, pues puede ser, no estoy siendo consciente. Y, y me daba casi, bueno, agobio pensar que lo que tendría que suponer para mí, para mi conciliación o para ser feliz, el estar ahora, por ejemplo, cruzándome Madrid para ver un cliente como hacía antes, ¿no? Era como, miro para atrás y digo, hostias, ese estilo de vida y es la realidad de la mayoría. O sea, me siento privilegiado, me lo he currado, ¿no? Pero no nos hemos currado. Pero oye, sí, creo que debería haber un cambio, ¿no? En todo este planteamiento, ¿no? Social
la Yo es que oficina, el trabajo, etcétera, ¿no? que me muevo más con correcaminos, entonces como soy nómada digital y siempre he creído en la libertad de movimiento y en la libertad de elección, ¿no? O sea, yo creo que la cultura corporativa debería pasar porque las personas eligiesen de manera flexible si van a la oficina o no. Y sobre todo, a la oficina solo se va si se tiene un buen motivo. Crea ese motivo. O sea, crea que esas relaciones que están sucediendo ahí atraigan a tus empleados. O sea, ofrece espacios que de verdad den más valor que estar en tu casa. O sea, y a partir de ahí podemos empezar a hablar de que esto es una oficina correctamente diseñada, ¿no? O bueno, y en constante cambio, porque los equipos evolucionan y la oficina también tiene que evolucionar con ellos. Por eso también te digo que no podemos pensar una oficina que va a estar de manera fija durante los próximos 10 años. No, tiene que cambiar de una manera natural, ¿no? Es más difícil cambiar el espacio físico, sí, pero tenemos ejemplos. O sea, hay móvil, hay muchas cosas. Me acabas de recordar algo, que ya sabes que aquí voy muy de libre en este tipo de entrevista. Hay dos aspectos que necesito que cuentes, que son dos momentos cruciales. Uno es el momento nómada digital. Ya. Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo decidiste dar ese paso? ¿Y por qué? Porque sé que trabajaste mucho y siempre pasa Bueno, factura, ¿no? aquí creo que hay como muchas cosas, ¿no? O sea, bueno, o sea, siempre me he movido, soy como el correcaminos, o sea, lo mismo. Siempre me ha gustado mucho moverme, tener cierta libertad, ¿no? O sea, yo creo que en 2018, después de 2 años habiendo estado trabajando como una perra, literal, y después de 38 proyectos, que esto es el equivalente a fácilmente 8 años de carrera profesional de un arquitecto convencional. No eran todos muy grandes, pero teníamos de todo, o sea, desde 150 metros hasta 6.000. Que por cierto, antes me preguntaste cuánto tardé en encontrar mi primer cliente. Mes y medio. Y esto es algo que yo creo que hay que dimensionarlo o sea, mucho, ¿no? Mes y medio porque yo a donde voy le cuento a todo el mundo lo que estoy haciendo. A todo el mundo. Y esto yo creo que es ser un buen agente de ventas, ¿no? Ole, mira, hago esto, me encanta, tal, no sé qué. Y tirando, pues una amiga, su madre, quería hacer una oficina. Y ese fue mi primer cliente. Y luego ya fueron scale-ups y startups. Porque ahí diseñé una metodología porque dije, ¿dónde los encuentro? ¿Quiénes? O sea, ronda de financiación. O sea, entonces vi quiénes estaban cerrando rondas de financiación y petaba la puerta de aquellos que tenían un modelo de negocio que me parecía sostenible y escalable. Y bueno, pues esto era mi canal de ventas. Muy rudimentario, tengo que decir. Yo luego no he apostado mucho por toda la parte De de LinkedIn y no, digital y todo. LinkedIn sí, pero nunca he hecho publicidad a tope en LinkedIn. Yo siempre he contactado a través de LinkedIn, de eventos, y porque he ido a tiro fijo, o sea, a través de Base, me miraba quiénes habían cerrado ronda. O sea, digamos que siempre ha sido todo un poco rudimentario. Esto está mal, ¿eh? O sea, que lo sepan. O sea, Bueno, no sé, ¿eh? O sea, creo bueno, que yo creo que a justamente mí has me ha buscado funcionado. a tu target. Claro, A mí me de ha hecho, funcionado. no sé si saldrá antes la tuya o la de Marcel, que lleva B2B SaaS en venta. Esto ahora lo que llaman es conocer bien a tu ICP, tu avatar, tu buyer persona, y has ido a donde estaban. O Yo sea, que sí. eso sí me parece Yo sí. O sea, siempre una me ha buena idea. gustado mucho el tú a tú y además no he tenido ningún tipo de vergüenza a la hora de acercarme a nadie. O sea, un CEO, siempre. Hola, ¿qué tal? Mira, hago esto. O sea, me gustaría hacerlo para vosotros porque he visto que me gusta esto de tu empresa. ¿Y en ese momento no sentías que no estabas preparada? ¿O qué hacías tú, alguien joven, No tenía ni empezando? puta idea de lo que estaba haciendo, tío. En plan, el síndrome del impostor, pues eso apareció más tarde o antes, porque estamos saltando, de un lado a otro. Es Sí, decir, sí, sí. No, bueno, eh, claro, estamos saltando. que trabajas Claro, mucho. sí, sí, sí. Claro, es que luego íbamos a 2018, ¿no? O sea, claro, después de 38 proyectos, lo que me pasó fue que tuve un burnout, como 16 horas diarias de trabajo, 38 proyectos, una relación tirante con una socia. O sea, de repente todo se hizo muy cuesta arriba. Una operación de rodilla. Y la realidad es que si tú no estás bien, no vendes. Esta es la gran verdad. Entonces, a partir de ahí
Un buen día, no dormí durante 6 días, hasta que me dieron una pastillita y me dijeron, duerme. Dormí 8 horas y lloré 8 al día siguiente. Y Hostia. dije, no más, esto tiene que cambiar. Y ahí, bueno, pues se empezaron a reajustar cosas, empezamos a analizar dentro de la empresa la relación con mi ex socia. O sea, decidimos que efectivamente ella no quería continuar con el proyecto. O sea, yo sí continué con el proyecto, pero me tomé una fase, un descanso. Estuve 8 meses sin trabajar para mi propio proyecto. O sea, hasta que pude de verdad luego volver a retomar con fuerza y con seguridad todo lo que quería. Wow. Que no fue poco. Esto supuso irme a otro sitio a trabajar para otra gente, para aprender de otras cosas, aprendí agilismo, o sea, experimenté otras cosas, otras historias. Y nada, cuando el tiempo se vio adecuado, regresé. O sea, pero a partir de ahí decidí que ya no iba a estar fija en Madrid y que iba a apostar por crear el tipo de vida que yo quería soñar. Que tenía que ver con la montaña, me flipan los deportes extremos, entonces en invierno me mudé a Formigal y bajaba a Madrid cuando tenía talleres, cuando tenía que hacer revisiones de obra, etc. Y así es como fui configurando mi vida, ¿no? Y llegó COVID y en 2020 eh, dije, siempre había querido viajar y tal. Y nada, me compré una furgo y me fui para Canarias a recorrer Canarias con el proyecto 8 meses, 8 islas. Y hacía prácticamente lo mismo. Pues estuve 1 año y 2 meses. Al final no fueron 8 meses, fueron 1 año y 2 meses. Es que Canarias mola, tío. Fuerteventura, por favor. Por Todas las favor. islas tienen su encanto, Kilian. No, sí, pero yo me he enamorado de Fuerteventura, sin duda. Sí, sí, ¿Cuál es sí. la playa más Pega más. favorita de Fuerteventura? La mía es una que se llama la Playa de la Escalera, que a mí eso me reconecta. Y también me pasó, por ejemplo, también esa época de burnout en Almería, en Cabo de Gata, Ujú. que no lo conocía y me llevó Marta. Y todavía recuerdo un día ahí en la playa con los callados, con las piedritas, haciéndome un sándwich de atún y millo y mayonesa ahí tirados, ¿no? Después de un par de días. Y yo, ¿para qué volver a Madrid? ¿Para qué estoy con la empresa, con esto, con todo? Soy feliz aquí, un baño, 4 duros, ¿no? Un pan, un poco de tomate, ¿para qué más? ¿Qué estamos haciendo, no? Y después fui padre y ya se lió todo más. Por ahí es que ya, cuando se meten los chiquillos de por medio es otro movidón. Sí, 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 sí. tal. Pero el Pero burnout es muy duro. ¿Y cómo, o sea, qué estás haciendo ahora para no volver a caer? ¿O qué le dirías a alguien que no cree, o sea, que se cree que, no, esto es que necesito trabajar más porque así lo lograré? O sea, ¿cómo? bueno, la historia es que yo volví a caer. O sea, Ay, madre. volví a caer en el año pasado, en 2023, porque así como buena heroína que soy, o sea, y me creo que soy una superwoman y me lo creía todo, en 2021, a ¿finales? No, ay, perdón. En 2022, en febrero, ah, empecé un máster, un Executive MBA presencial en Madrid. Yo abandoné Canarias y mi vida en Canarias, que era perfecta e idílica en el contexto de que, sin quererlo, mis ciclos de biorritmo se habían regulado, de manera que a las 6 de la mañana, 6 menos 5, me despertaba todos los días para ver el amanecer sin reloj. Yo dormía en mi furgoneta, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. Lo sé. curraba 3 horas, me preparaba el desayuno, me pegaba un baño, volvía a currar, al mediodía me pegaba otro baño, o sea, volvía a currar y tenía una vida muy contemplativa. Claro, era COVID, no había tanto evento social y tal. Y estaba en contextos naturales. La naturaleza, hay una cosa que se llama biofilia, que lo que hace es que la naturaleza estabiliza tus niveles de ansiedad. Yo siempre digo que la naturaleza es lo más perfectamente diseñado. Entonces, cuando tú estás en un contexto natural, te relajas. Sin embargo, nos metemos en ciudades que han sido diseñadas con pobres proporciones, con un tráfico, un ruido, o sea, permanentemente. Es complejo y te estresa, ¿no? Entonces, por eso nos volvemos locos en la ciudad. Yo cada vez tiendo más a la naturaleza y soy una criatura social y me encanta Madrid y vivo en Madrid, pero necesito esos periodos de conexión con lo natural. Somos analógicos, somos naturales, a pesar de que nos hemos construido un contexto artificial completo, pero somos naturales.
¿Y cómo Bueno, vuelves a caer el momento? Porque era... ¿Qué claro, aprendiste? Y sí, dices, sí. caí de nuevo. O sea, Bueno, pues caí de nuevo, pero caí porque me metí en un máster, un Executive MBA, a la par que tenía mi empresa y a la par que tenía una asociación de mujeres en tecnología y bueno, decidí cerrar Cohesionis, que es la segunda empresa que monté en 2020 de actividades digitales, porque dije, mira, con 4 hijos no puedo. Y claro, llegó un momento en el que a los 3 meses de haber empezado el máster me di cuenta de que un día me miré al espejo y dije, no puedo más. O sea, o me tratas de alto rendimiento, mi cuerpo me dijo, me tratas de alto rendimiento o paso. Y ahí dejé el alcohol, me lo quité por completo. Empecé a comer sano apuntándome a un nutricionista, bajé 7 kilos y empecé a estructurar un poco más mi cabeza. Sin embargo, pues bueno, o sea, se vino todo de bruces, aparecieron complicaciones también en contexto de relaciones, también en lo profesional y llegó un momento en el que dije, no puedo más, se acabó. O sea, no quiero seguir corriendo como en la rueda de la rata sin una dirección clara. Cerré el ordenador y me fui a Ibiza 4 meses a trabajar, a poner copas. Dije, a tomar por culo. Quiero desconectarme y o sea, desconectar para reconectar. Y fíjate, si me dices hace 7 meses que la semana pasada estaba en el mobile grabando 23 episodios de mi último proyecto, el video podcast para dar visibilidad a la mujer, Revela desvelando el ecosistema tech, en el puto mobile, no me lo creo. Y fíjate, aquí está, más fuerte que nunca. o sea, ¿cómo lo hiciste realmente? Es decir, ese fue el proceso, pero ¿en qué momento sacas la voluntad de decir, me voy? O sea, no puedo más. O sea, dejas todo. Cuando te das cuenta de que no puedes más. Cuando de verdad dices, no me quiero levantar, se acabó. Digo, me voy a otro sitio donde esté en contacto con la naturaleza, donde pueda estar tranquila y, y cambias el contexto. O sea, Pero, Madrid era un contexto muy agresivo para mí en ese momento. Entonces, sales de Madrid. esta vez, comparado con tu primer burnout, puede ser que, o sea, te leíste mejor o te permitiste ese momento de, vale, hasta aquí, ¿no? Ese diálogo interior es algo que nos cuesta, ¿no? Y también depende mucho por ejemplo, tú en ese momento entiendo, pones pros y contras o simplemente dices tú, necesito respirar y me da igual lo que dejo atrás. Bueno, yo siempre pienso que si las motivaciones son las adecuadas, las personas que están a tu lado lo van a estar siempre. O sea, entonces, ¿qué dejas atrás? Pues está claro que no vas a dejar proyectos a medias, ¿no? O sea, dejas las cosas hiladas. Pero cuando llega un momento en el que dices, no. O sea, lo que pasa es que hay que atreverse. Y eso es lo que mucha gente dice que no, ¿no? O sea, que El hay que miedo, ¿no? atreverse a coger y decir, pues no, necesito un cambio. Me voy a pegar este cambio, me voy a tomar un año sabático. De hecho, hay muchos perfiles por ahí que se están tomando años sabáticos precisamente para reconectar con aquello que nos gusta de verdad. O sea, porque muchas veces estamos siguiendo la inercia y no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no nos gusta. Ni cómo. Porque, claro, si paras, estás fuera. Nos entra FOMO. Pues No sé si te pasaba a ti, yo me he dado cuenta ahora con los años que cuando paraba y me ponía malo, me daba fiebre, me iba de vacaciones y la primera semana, después de 2, 3 días de haber parado, pum, en Navidades siempre, ¿sabes? Cuando volvía aquí a la cuando isla de paras. Madrid, a los 2 días ya estaba empezando a tener fiebre. En el primer burnout yo o sea, mi cuerpo me había lanzado señales. Había estado 5 semanas consecutivas en el hospital. O sea, y de repente tuve una infección de orina, luego tuve un cólico nefrítico, luego una sinusitis, luego otro cólico nefrítico. Y es como, hostia, tu cuerpo te está diciendo cosas, párate y escucha. ¿Sabes? Lo que pasa es que soy una persona muy mental, o sea, y, y somos especialistas en general en disociar la experiencia del cuerpo con la mente. Vivimos aquí. Mi psicólogo me preguntaba, un día me dijo, ¿tú cuando te sientas te notas los huesos del culo? Yo me quedé así y le dije, no, tío.
no me lo siento. Y me dijo, pues sabes que están ahí para notar que estás sentado. Y es verdad, hay que tomar más conciencia de lo que te dice el cuerpo. Hay que aprender a leerte. O sea, dejé el alcohol, empecé a comer mejor, bajé esos kilos. O sea, yo ahora noto cuando de repente algo me sienta mal. De hecho, están diciendo que ahora no hay 5 sentidos, hay 8. Y uno, no recuerdo ahora el nombre, tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de entender los mensajes que nos manda nuestro cuerpo a nivel interno. ¿Y con qué hiciste ese clic? ¿Por qué? O sea, ¿algún libro? ¿Terapia? Terapia, ¿Amigos? terapia, terapia. Yo reconozco que a mí lo que me gusta es hablar. A mí lo que me gusta es hablar, por si no se había notado. Pero yo terapia. A ver, los amigos son terapia, ¿no? También, pero con terapia. Con Terapia terapia profesional, ¿no? profesional. Psicólogos. Sí, psicólogo. Además, psicólogo conductual. Yo soy muy fan de la ciencia, ¿no? O sea, pero, pero es eso, terapia, reflexión. Me han hecho una recomendación de un libro, un muy buen amigo, luego pongo la referencia. Claro, porque yo rumio mucho, le doy muchas vueltas al cerebro, ¿no? Es como... Y a veces piensas, ¿cómo paras, no? ¿Cómo le das al switch off? De hecho, lo que me pasó en junio fue que no era capaz de parar. Digo, no soy capaz de parar. Entras en ese bucle y dices, ¿cómo paras? Bueno, pues a veces entendiendo que lo que tienes que hacer no es parar, sino no detenerte en esos pensamientos y dejar que pasen. Y como vienen, se van. Y yo, hostia. Fluir, ¿no? Sí. Sí, esa es una de las cosas que aprendí. Siempre he negado muchísimo ciertas emociones. Por ejemplo, cuando empecé a tener... o sea, a ver, tuve ansiedad, ataque de serie y no sabía cómo se llamaba, pues, no sé, con 20 y pocos años, ¿no? Y era más por un tema de amor. Y te dan herramientas, pero no eres consciente, ¿no? Después de mi vida ya adulta y profesional, claro, es como a veces cuando algo que no quieres que pase y mentalmente intentaba bloquearlo, ¿no? Es decir, me venía a lo mejor el pensar que las cosas iban mal o que no lo iba a conseguir, o ese ataque de estrés excesivo que se convierte en ansiedad y quieres escapar, pues dices, no, 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 yo soy capaz, y te apartas, ¿no? Y dices, bueno, pues me entretengo con otra cosa y no lo miras a los ojos, digamos, ¿no? Decir, hostia, espérate, que tienes un problema, ¿por qué, no? ¿Por qué esta emoción? Deja que fluya, ¿no? Y fue eso en terapia que me dijo, no, no, es que no tienes que huir, tienes que aceptarla y tienes que entender de dónde ¿De dónde viene? nace y qué te quiere decir que estás necesitando. Hostia, eso fue como un boom, ¿sabes? Mental de, espérate, o sea, no es malo, o sea, es una señal que tienes que aceptar porque no están funcionando las cosas como tú crees o te estás autoengañando y fui muy experto en autoengañarme. Bueno, yo tenía bloqueada la emoción de la ira desde muy pequeña. Y de hecho, Hostia. desbloqueé la ira y el enfado pues a raíz del primer burnout. O sea, ahí en terapia aprendí claro, que el problema era que no estaba poniendo límites. Y de repente me empecé a permitir enfadarme con la gente. Pero O sea, es muy heavy. eras la vecina que nunca se enfadaba y de repente dijiste, ostras, espera, tengo ganas de asesinar a gente. No, no, ni siquiera. O sea, ni ¿No? siquiera. O sea, lo que pasa es que de repente empecé a permitirme entender que me estaba enfadando. O sea, y empecé a Ah, procesar que lo que sucedía era que me estaba enfadando. Pero no me enfadaba. O sea, esto ha sido muy bueno durante mucho tiempo, porque para mediar entre gente, cuando no te enfadas, es maravilloso, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que, claro, cuando tienes que ponerte firme y enfadarte, porque a veces sucede, ¿sabes? Es que enfadarse es útil también de vez en cuando. Si no eras capaz, pues es complejo, ¿no? O sea, y luego también efecto rebote. De repente te enfadas y no sabes controlarlo, ¿verdad? efectivamente, Y eso. dices, hostia, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Y bueno, no pasa nada. Pues al final, nunca me he convertido en la mujer iracunda y... Pero sí que a nivel interno se siente diferente, ¿no? Y el empezar a transitar emociones distintas y aceptarlas y a reconocerlas, somos súper ignorantes sobre qué es lo que estamos sintiendo. Inside Out, la película es maravillosa, ¿no? Pero seguimos siendo ignorantes. Es como, estoy frustrado.
o estoy enfadado? ¿Cuál es la diferencia? Y eso nos incapacita para comunicarnos de manera adecuada. En equipos y de alto rendimiento y en la vida. Tal cual. Sí, ese momento de aprender a expresarte, la asertividad, ¿no? Ese momento es algo que ahora, por ejemplo, con los pequeñajos he aprendido también, ¿no? De ese momento de disciplina positiva, que se llama ahora. Ajá. No había escuchado el término disciplina positiva. Mm. Sí, que no es que no pongas límites, es cómo Los los pones. comunicas, claro. Claro, Claro. ¿no? Siempre desde el respeto emocional de la otra persona y hablar más de cómo te sientes tú, no tanto de es que tú siempre, ¿no? Ese momento, ¿no? Esto me Y recuerda a la comunicación no violenta. efectivamente, está todo conectado, sí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, tenemos un lenguaje súper agresivo, ¿no? O sea, me vuelves loco. Y es como, no, perdona. O sea, hola, esto que estás haciendo me está impactando porque está haciéndome sentir mal. O sea, y realmente estoy muy confusa. Y me gustaría que lo entendiésemos, lo hablásemos para que cambie y se produzca otra situación. Claro, esto que tardas un minuto a hacerlo, economizas el lenguaje y dices, me vuelves loco. Digo, ya, ya. Pero la realidad es que el impacto, o sea, yo te vuelvo loco. Digo, no, no, te vuelves tú loco. Acoge tu responsabilidad de tu emoción y luego me la trasladas y luego si quieres trabajamos para ver si podemos hacer algo para que deje de impactarte tan negativamente, ¿no? Pero Ostras, eso da para otro podcast. Toda esa parte lo voy a apuntar, sí, porque esto que estamos hablando de la comunicación no violenta, que es de Rosenberg, ¿no? Rosenberg, Era. Rosenberg. Un libro Pues, maravilloso, por favor. O sea, sí, recomendado ahí para todos los líderes que nos están escuchando, para todas las personas padres del y madres, mundo. personas del mundo. Es súper interesante esa parte. Hablando de liderazgo, em, a ver, estás ahora en un proyecto y por quitar un poquito ahí de tanta seriedad, estás en un proyecto que me parece la leche, que es dar visibilidad al talento femenino, a las emprendedoras Mm. mujeres. Eh, ¿Cómo has llegado hasta ahí? O sea, ¿en qué momento dices tú, pues voy a ser creadora de contenido, arquitecta y mañana creadora de contenido? Sí, bueno, es que ya sabes, ahora con 36 años me levanté un día y dije, mamá, quiero ser influencer. Me dijo, estás loca. Digo, ya lo sabemos, pero esto no es nuevo. Esto ya apuntaba maneras desde los 3 años y medio. Y tal. Pues mira, la historia es que en 2020 también emprendí y me convertí en lo que yo denomino como activista, porque monté una asociación de mujeres en tecnología para crear un espacio para que las mujeres que son emprendedoras en proyectos tecnológicos tuviesen un lugar al que ir para hablar con otras mujeres y compartir pues, sus preocupaciones, etcétera. O sea, es al final buenas prácticas, un lugar de conversación, ¿no? A partir de ahí vi que había una necesidad, que es que no había podcast o generación de contenido digital en español de calidad de emprendimiento. Monté un primer podcast, pero en conversacional, con otras 2 personas que éramos 4 invitadas. Se llama Fundadoras Podcast. Lo recomiendo encarecidamente porque hay perfiles de mujeres increíbles con proyectos increíbles. Y el año pasado decido irme por mi cuenta porque yo siempre había querido dar el salto a América Latina, o sea, porque en la audiencia real está en América Latina y porque quería crear una línea editorial propia, con más mi estilo, más mi rosa, mis pelos locos, mis cebras y mis tecnoperras globales, tío. O sea, es como, ya está, aquí hay que hacerlo todo a tope. Entonces, nada, pues desde el año pasado empecé a trabajar el proyecto, hice 3 episodios iniciales y ahora, pues lo que comenté hace un ratito. Vengo de grabar en el Mobile Congress 23 episodios entrevistando a mujeres del sector tecnológico megatop, fundadoras, cirujanas, especialistas en cirugía robótica, o sea, mujeres que son pioneras y que están rompiendo barreras en sus propios contextos y que con su trabajo en realidad están tratando de cambiar el mundo para mejor. Estos perfiles están, o sea, existen, lo que pasa es que no se conocen. Y yo quiero que se conozcan. Y además, pasar un buen rato y reírnos, ¿no? O sea, y no solo conocer a la profesional, sino también
la historia personal que trae, ¿no? Porque la líder o el líder, la persona líder, trae mucho bagaje y mucho aprendizaje, ¿sabes? Eso hay que compartirlo. Tenemos una responsabilidad social que es compartir las buenas prácticas. Totalmente, totalmente. ¿Y qué estás aprendiendo de esas mujeres? ¿Qué estás viendo a lo mejor? No sé si toca ciertos temas, ¿no? Pero que estás notando ahí puntos en común entre todas. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, todas se han tenido que, no voy a decir batir en duelo, pero sí lo voy a decir, ¿no? O sea, todas en común se dan cuenta de que tienen unas barreras que son autoimpuestas. Tocabas antes el tema del síndrome de la impostora, o sea que en muchas ocasiones te juega muy malas pasadas, ¿no? El que tú misma no te creas que eres capaz o que no tienes las habilidades o las cualidades o que tus niveles de autoexigencia sean tan altos que de repente dudas de ti misma y del conocimiento que tienes. O sea, esto es algo que puede bloquear y mucho. Y bueno, y por otro lado, el que no tengas referentes, o sea, que no hayas visto otras mujeres que lo han hecho, con lo cual no te puedes imaginar que tú puedes llegar ahí. O sea, casi todas, ya cuando tienen una edad más avanzada, todas comparten la misma idea, ¿no? Faltan referentes. Y las jóvenes vienen muy fuerte, ¿eh? Muy, De muy, muy hecho, fuerte. vas a la librería, ahí a la casa del libro y miras libros de negocio y ves que si Steve Jobs, ¿no? Que si Bill Gates, tal, el amigo Elon, tal, ¿no? Pero no hay un libro pues, de mujeres ahora, por ejemplo, Canvas, ¿no? Que es una Ambas. herramienta top, Canvas, ¿no? Sí, sí, La sí. fundadora es mujer, ¿no? Hay algunas líderes, ¿no? Que han hecho proyectazos enormes, ¿no? Whitney Y Wolf de Bumble, o sea, que vamos, fue la primera mujer que con 27 años salió a bolsa en Estados Unidos, con su bebé de varios meses. Firmó con con el bebé Sirena. Ostras. en los brazos. Oh, qué máquina. Sí, es Sí. verdad que en castellano no, no hay ahora mismo ejemplo más que top rural, algunas sí que me suena ahí un poquito, pero Te eh, diría que igual te sorprende, pero de los 10 unicornios que hay españoles, uno fue fundado con una fundadora mujer, pues no sabría decirte. Debo. Ese es el problema. ¿Cuál? Debo. Debo, y ella es Juana López, creo que. López o González, ahora mismo no me acuerdo. ¿O Núñez? Bueno, ahora mismo estoy quedando fatal, pero luego te mando la referencia. Pero sí, sí, yo misma me sorprendí, porque la realidad es que ni hay mujeres directivas, solo una de las empresas tiene una mujer directiva en su elenco. Y luego, ¿qué es eso? Que a ver las ainas. O sea, en español no tanto, pero también hay menos, ¿no? Pero a ver las ainas. Y esto es muy curioso porque el año pasado, cuando hice la investigación para empezar el podcast, me acerqué a una escuela de negocios bastante potente y a un evento y le hice esta pregunta a 50 personas. Le dije, dime el nombre de una persona representativa en tech. El 98% me dijeron nombres de hombres. El 2%, que fue una persona que ya me conocía un poco, me dijo el de una mujer. Pero en la siguiente pregunta, que es, ¿me sabrías decir el nombre de una mujer? El 80% me dijo no. El 10% me dijo que sí, me dijo el nombre de alguien en tech. Y el otro 10 me dijo el nombre de alguien que era un familiar o el nombre de la empresa, pero no se sabía el nombre de ella. Es un tema. Es un No, tema. es un temazo, sin duda. Y claro, escuché uno de tus podcasts, el de Arcángel, el Ajá. de, Laura Velázquez, te queremos. y la verdad es que aluciné con la historia que cuenta, ¿no? Y esto es un poco porque hay gente que todavía hay en LinkedIn y por ahí que oye, hombres con piel fina debe de ser, ¿no? Pues piensan, ¿no? Que si el feminismo, que si no sé cuánto. Pues oye, que a ti no te haya pasado no quiere decir que no exista, ¿vale? Y que tú no conozcas a alguien que, ¿no? Ah, es que a mí yo no he estado en una empresa que por ser mujer me hayan preguntado si tengo hijos o no, ¿no? Que es lo que siempre pasa, que no sé por qué pasa, pero pasa, ¿vale? El sentido común no es
el, el sentido más común del mundo. Y ella contaba cómo es el mundo startup y en Canadá, que tú puedes decir, oye, pues a lo mejor en Canadá pues puede ser un poquito la cosa más suave, ¿no? Y, y algo que está por ahí es Venture Capital, gente que al final por ser mujer, pues te quitan, ya parece que justamente Vale. no tienes esa capacidad porque vete tú a saber, ¿no? Y es una realidad que está ocurriendo ahí. Y es una realidad que entiendo que tú en el podcast quieres dar visibilidad. Sí, el podcast se llama Desvelando el ecosistema tech y el desvelando es por dos motivos. O sea, primero, descubrir mujeres, bueno, tres. Descubrir mujeres, descubrir tecnologías disruptivas que están potencialmente cambiando el mundo. Y cuatro, hablar de realidades y de historias que han sucedido, ¿no? O sea, la verdad es que nunca preparo las historias que salen. O sea, salen de manera natural y espontánea. Y Laura lo que compartió fue una experiencia racista y misógina. O sea, porque la interrumpieron en medio de un pitch, se levantó un hombre blanco, por supuesto, a decir que ella no debería estar ahí, que no tenía un PhD, no tenía un doctorado, que no podía hablar de inteligencia artificial y que además que bueno que se fuera a su país. O sea, y lo peor de todo no es que esto suceda, es que sucedió y nadie paró. O sea, del contexto. Yo puedo entender que efectivamente podamos entrar en shock, pero me gustaría pensar que hoy, que esto pasó hace 4 años, hoy alguien se podría haber levantado y haber dicho, por favor, caballero, abandone usted la sala, porque lo que está haciendo está fuera. O sea, esto, que es como muy llevado al extremo, sigue sucediendo. En más pequeña escala, pero sigue sucediendo. De hecho, tengo historias de mujeres que se han ido a levantar capital y ha habido personas que le han dicho, inversores, que le han dicho, ponga usted a un hombre en su puesto y ya verá cómo levanta. Menos mal que levantó con 20 millones de euros. La realidad es que siendo mujer todavía cuesta, porque hay una realidad que es que el hombre suele apostar por aquel que es más similar a él, si no se corrige sus vías, o sea, sus sesgos. O sea, siempre tendemos a estar más cómodos con aquel que se parece a nosotros, ¿no? O sea, pues si no empezamos a trabajar el dejar de prejuzgar y ver a las personas por el talento y por el valor, pues seguiremos perdiéndonos mucho talento por el camino. Y esto además es algo muy divertido, porque como yo tengo esta pinta, que tengo mi cresta, ¿sabes? Voy vestida medio trapera y tal, dentro del ecosistema llama mucho la atención. Y en España yo todavía me encuentro personas que jamás se acercarían a mí precisamente por la pinta que llevo. Bueno, pues entonces, ¿quién es el que pierde aquí? La verdad es que hay un punto donde el otro día con LinkedIn, que es para bien o para mal, fuente ahora mismo de, de reflejos, ¿no? De diferentes opiniones, vas a ver de diferentes ángulos. Y hubo un punto que me dio bastante terror, ¿no? E imaginármelo, que fue justamente viene del Mobile World Congress, la experiencia de encima, sí, de un chico que encima conozco, ¿no? Lavim, saludos, no sé si escucharás esto, que se Hola. atrevía como hombre a expresar y pedir un cambio, ¿no? Que es, oye, ¿cómo se sienten las mujeres, amigas suyas que estuvieron ahí, historias independientes que no se conocen entre ellas, que contaban la mala experiencia de estar ahí, hacer networking, o sea, tienes una relación profesional y el momento ahí donde los hombres lo entienden como una oportunidad De de liderazgo. Tinder, ¿no? De Tinder, ¿no? Y lo que eso genera, ¿no? Eh, esto, ¿cómo lo ves tú desde fuera, ¿no? Estando ahí, o Pues sea, ya. es un movidón porque pasa. La realidad es que vas a eventos y de repente te encuentras perfiles que en lugar de estar en el evento por lo profesional, están a otra cosa. Y creo que es una falta de respeto a las profesionales que están ahí por negocios. O sea, y por negocios entendiendo negocios. Pero es que es muy heavy. Es muy heavy, pero pasa. Y todavía
todavía en noviembre del año pasado, a otra compañera y a mí nos pasó que una persona en un congreso nos hizo comentarios totalmente fuera de lugar. Y claro, ¿qué haces? O sea, pues puedes decirle, oye, esto está totalmente fuera de lugar, o sea, puedes más o menos salirte y ya está. Yo no lo dudé, se lo comuniqué a la organización, porque además era alguien con cierto prestigio. Y las dos por separado lo comunicamos, ¿no? Y por parte de la organización se estaban planteando pues hacer códigos de conducta, o sea, cosas que dices, joder, ¿de verdad tenemos que crear códigos de conducta? Digo, pues sí. O sea, y además yo recompartí la publicación de Lavín poniendo un ejemplo, ¿no? O sea, yo he estado en un festival de música que se llama Burning Man, que tiene 10 preceptos, que son además todos pensados en positivo y que todo el mundo que es asistente sabe que tiene que reservar esos preceptos, que tiene que preservar esos preceptos. Y ese es el código de conducta y comportamiento. A veces, pues vamos a tener que empezar a generar este tipo de espacios o recursos para que si alguien se siente atacado, lo comunique. Hombre y mujer, ¿eh? O sea, yo también invito a que los hombres que se sientan atacados también lo comuniquen. Pero, claro, a día de hoy yo he visto más bien. Y eso, claro, en tu experiencia como emprendedora, cuando estabas con Scale Labs, cuando estabas con, o sea, decías, tantos proyectos, ¿sentías que había diferencia a lo mejor entre un competidor hombre arquitecto o en la propia escuela? Porque pienso mucho en el momento de la educación y A de ver, dónde venimos, ¿no? sí, No sé. sinceramente, como yo me especialicé en un sector en el que no, en el que nadie miraba, prácticamente en ese aspecto yo nunca me he preocupado, porque siempre he sido un poco la rara. Y yo he tenido cuestiones como, por ejemplo, llegar a obra y que no te tomen en serio porque eres mujer, eres joven, o sea, y eres la máxima responsable, pero no te toman en serio. O sea, también he tenido situaciones en las que había potenciales clientes que no se lo estaban tomando en serio y que en realidad querían ligar. O sea, o bueno, pues eso, estas cosas pasan y llevan pasando toda la vida. Toda la vida. Gracias a, o Qué sea, pena. a día de hoy ya se está reduciendo, porque además es súper incómodo. Es súper incómodo llegar a un sitio en el que tú estás ahí por trabajo y de repente alguien entiende otras cosas y es como que no, que no. O sea, yo siempre he sido muy maja y es como ser maja en esta vida lleva un montón de malos entendidos. No, señores, o sea, bajen un poco los humos, bajen un poco los humos. Sí, la verdad es que ¿cuánto nos queda todavía por avanzar, ¿no? Que parece, y con la que se viene con la IA, no sé yo cómo, si va a ser para mejor o peor, como el momento de inteligencia artificial, ¿cómo lo estás viendo tú? Como creadora de contenido y como pasado arquitecta, pues ya veo IAs que te construyen casas y te hacen los planos y te hacen todo. Pues bueno, yo creo que van a facilitar mucho la vida de un arquitecto porque el trabajo del arquitecto en ese aspecto es muy aburrido, a mi forma de verlo, ¿eh? O sea, pero yo soy una criatura social, a mí delante del ordenador no me tengas demasiado tiempo. Salvo que sea de editando, que entonces eso sí es divertido. Pero, a ver, creo que la automatización nos va a permitir ser personas y tenemos, creo que, una obligación que es entender que la tecnología es una herramienta del uso de la persona. Y la cuestión es, si ahora voy a tener más tiempo, ¿cómo, en qué lo dedico? Entonces tenemos una oportunidad de volver a ser personas, ¿no? Dejar de ser las máquinas que estaban alimentando la industria, todas las industrias, y empezar a relacionarnos como seres vivos y seres humanos. Esto, no sé. O sea, el otro día me preguntaban que cómo le puedes dar esperanza a las nuevas generaciones, ¿no? Y yo recientemente he aprendido que lo bonito de vivir es el camino. El camino con las emociones de las personas con las que te encuentras, con la comunidad que construyes, con el sentido de pertenencia, los lugares que descubres. Al final, descubrir la experiencia, ¿no? O sea, vivir. Claro, díselo a un chaval de 16 años o a uno de 18 que se quiere comer el mundo. Pues sí, díselo. Y cuida el planeta para poder vivir mucho. Y al final, lo molón es la emoción. Es que es una vida plana. ¿Te lo imaginas? Sin poder vivir. Bueno, hemos estado adictos al trabajo, no sé yo
Bueno, pero eras adicto al Me ha trabajo porque pasado. te generaba, Toma. a mí me generaba mogollón de alegrías y yo sigo siendo adicta al trabajo y me genera mogollón de alegrías. O sea, hay como unos subidones, luego también hay unos bajones. Yo creo que los emprendedores son junkies de las emociones. De la dopamina, ¿eh? Claro, pero hay un punto cuando dices, a ver, esto es reflexión tipo Clubhouse ahora. Ya deja de ser esto un podcast. Bueno, sabíamos que esto iba a ser un clubhouse. Claro, hay un momento donde yo ya me cuestiono o me he estado cuestionando mucho si las emociones que tengo son porque yo las tengo como humano o programitas que me han metido ahí cual Matrix, ¿no? Es decir, yo de repente haciendo retrospectiva hacia atrás de quién era yo, llega al punto de quién soy yo sin trabajar. O sea, ¿quién es Kilian sin ser el emprendedor que lleva desde los 20 años o 19, ¿no? Con 19 años trabajando y pensando que si el éxito, ¿no? Ahí en la rueda, pum, 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 pum. Y, y claro, llega un punto donde esas emociones o ese momento cuando miro para atrás, claro que construir algo, un producto, tener tu primer cliente, creer que estás aportando valor, ¿no? Y por ejemplo, tú sí has tenido impacto social, porque una oficina al final hay personas que le estás haciendo mejor o peor la vida y eso entiendo, ¿no? Además los Sí, arquitectos justo. tenéis mucho ese espíritu, ¿no? De cambiar la sociedad o la, ¿no? O una ciudad o como... Pero por ejemplo en mi caso, con todo el cariño lo digo para los que me escuchan y a lo mejor posibles clientes, o sea, yo he impactado en mejorar, en analizar redes sociales, ¿no? Que dices tú, bueno, ¿eso qué cambia, no? O sea, bueno, salen antes del trabajo, ¿no? Entonces yo mirando hacia atrás, el propósito y las emociones asociadas a las que yo he tenido todos estos años, de repente se me ha diluido. Me he sentido como, tío, ¿te has autoengañado? Es decir, lo que vivimos... Y hay una anécdota que todavía no he contado en público, creo que sí te la conté a ti un día, fue el darme cuenta de lo que significaba pintarse las uñas Me para un hombre. encantó. Cuéntalo, por favor. Me Vale. encantó. No sé, bueno, el momento de esto, para los que me escuchan, es, tuve una anécdota con mi hijo y en Halloween, pues eso, de pintarse las uñas, me pintaron las uñas y hubo el típico comentario de mi madre en una comida sobre, bueno, qué mariconada, ¿no? Típico, no, tal. Entonces, mi hijo lo escuchó, no sabe lo que significa esa palabra, entonces, pero se quedó ahí que la abuela desaprobó, ¿no? Desaprobó, ¿no? Sí, sí. Que su padre tuviese las uñas pintadas. Entonces, al día siguiente en el colegio, pues una niña, cuando le vio las uñas pintadas a él, por Halloween y tal, le dijo, pero Yare, así como las uñas. Y entonces él se sintió mal y se las quitó ese mismo ahí en clase y tal, se empezó a rascar ahí para quitarse esa pintura, ¿no? Todo ese tema. Mi hijo tiene 7 años. Y eso a mí me hizo reflexionar mucho sobre dar el ejemplo, más que decir, bueno, tú no tienes que hacer, o sea, haz lo que te gusta, bueno, lo típico que se dice en esos casos, ¿no? Y no dejes que lo que opinen los demás, digo, pero lo digo, pero es mentira, porque yo soy el primero, que es en plan, me lo pinto, vale. Cuando yo me vi con las uñas pintadas, cuando estaba ahí en el cole, pues de repente me veía con las manos en el bolsillo, ¿sabes? O Bueno, recogidas así, cruzado de brazos, ¿no? Subconscientemente, ¿eh? Os digo, no, de repente es plan, ostras, es que realmente pienso, coño, ¿qué pensarán otros padres y tal? Y me vi un tema que estaba viendo, que también es otro temazo, que es algo que he aprendido también en terapia, es masculinidad primitiva, ¿vale? no he escuchado nunca Sí, esto. muy chulo el concepto, sí. Y entonces, al final me he dado cuenta de cuántas cosas que creo que pienso o opino son realmente mías o de todo lo que chupé en los años 80 de series, películas, series, películas, series, películas, mi padre diciendo burradas, mi tío diciendo no sé qué, y así, ¿no? Y hay un al final lo interpreto, menuda chapa estoy dando, pero al final hay un momento ahí de trabajo interno como hombre que he considerado que estaba obligado a hacer, que era en plan, me voy a revisar toda esta parte. ¿Sabes por qué me Claro. hace sentir mal ir con las uñas? Que es pintura, es un color, unas uñas, la asociación tan bestia a esto es de mujer,
esto no es de hombre, y los hombres que se pintan las uñas son Homosexuales. homosexuales, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. O si tocas en un grupo de punk, pues oye, a lo mejor o eres emo, ¿no? Pues parece ahí de color negro. Entonces empecé a pintarme las negro y me las pasé de repente un día a color granate o Oh, rojo, oh, ¿sabes? Claro, eso, mi proceso mental fue, o sea, tengo que escribir sobre ello, pero me replanteé todo. De hecho, estaba en comidas con amigos y estaba esperando que opinasen o que dijesen algo, como si eso importase o no. Entonces, ha sido un trabajo muy, muy fuerte interior como hombre, de entender mejor cosas que podía pensar que yo como hombre tenía que proveer o ser de una serie de características, ¿no? Y que me afectaba, pues, desde con relación con mi pareja o con mis hijos o hasta a nivel profesional, ¿no? Ahí para hay un hilo, eso es un melón bueno. Así que, hombres del mundo, pintaos las uñas y verás tú exponeros, cómo es exponeros, exponerse, es eso. exponeros a lo que Y significa entender. ser distinto. Esto tiene que ver totalmente con la empatía. O sea, es maravilloso porque yo creo que o sea, venimos al mundo siendo perfectos. Tal cual. Y los niños son criaturas maravillosas que se van modelando. Ellos tienen su propia forma de ser, ¿no? Pero se van modelando con lo que sucede alrededor. Y, ostras, o sea, yo tengo casos por ahí que digo, no sé, perdón, una conocida, Nuria Mora, una artista increíble, 50 años. Hace nada, por su cumpleaños, le regala a su madre unos dibujos de cuando tenía 5. Los dibujos eran réplicas literales del arte que está haciendo ahora. Es como, yo creo que está ahí. O sea, tú naces estando ahí. La cuestión es que durante el camino, ¿cuánto te expones a ser distinto? Porque la realidad es que cuando estás educándote en el instituto, en el momento que destacas en algo, o sea, ¡pum!, te pegan hostias. Como seas diferente, te pegan hostias. Entonces tienes que aprender a adaptarte para sobrevivir. O sea, y si creamos una sociedad en la que no hay que adaptarse para sobrevivir, sino dar cabida a estos talentos que tenemos cada uno. Pero claro, esto implica que la educación tiene que ser personalizada. Implica que tenemos que entender que hay personas que son buenísimas en unas cosas y no tan buenas en otras. O sea, es un cambio de concepto muy distinto, ¿no? O sea, y esto aplica, yo porque trabajo con mujeres, pero en mi perspectiva no suelo trabajar con mujeres. Yo apuesto por la diversidad de todos los contextos. Ser distinto es muy duro. Atrévete a ser distinto durante un tiempo. Experiméntalo y ya verás cómo empiezas a tratar a los otros de manera diferente. Sí, sobre todo el planteamiento mío de pensar que como hombre, como yo tenía patrones de juzgar a otros hombres o a mujeres basadas en esos programitas, en automatismos, ¿no? Y dices tú, coño, pero ¿y esto por qué está ahí, Claro. no? Vale, yo a lo mejor en un aspecto, pues, oye, destaco, soy diferente en esto, o no soy tan, evidentemente, tan machista, soy más empático, bueno, cosas, ¿no? Pero si tiras para atrás y dices, coño, es que en el colegio esto, hostia, es que jugar con chicas en el colegio cuando tenía 10 años porque una niña me gustaba, era, uy, ese niño en esa época, ¿no? Es marica, tal, no sé qué, ¿no? Ya me juzgaban y tal, y tenía que jugar al fútbol, que me encanta jugar al fútbol, pero es en plan, pero ¿por qué ¿Y esto, por no? qué no lo otro también? O sea, ¿por qué tengo que elegir? No, ¿Por qué tengo que elegir si lo quiero pero, todo? pero en esa época las series y las películas y todo eran como eran. De hecho, ahora Ah, veo pelis con mis hijos esta peli, que buen recuerdo de los años, ¿no? 90. Y atención, esto, hostia. disclaimer. Aparecen comportamientos que no están socialmente aceptados hoy. Ay, claro, y dices tú, Sí. hostias, coño, es que eso era muy heavy. No, piel fina, ¿no? Piel fina, hostias, tú. Es que eso ha producido que luego en el entorno profesional hayan hombres que entran ahí y dicen, pues tengo que opinar sobre cómo va vestida con falda o no mis compañeras y suma y sigue, ¿no? Y empieza ahí. O en un evento ya es todo, tengo que ser hombre y tengo que demostrar ante mis otros hombres que yo
ligo, ¿no? O que mira tal, ¿no? O grupos de WhatsApp que, bueno, que horrendos que he terminado quitándome, pues en plan, ¿qué es esto, sabes? Ya. Al final, muchas de las cosas que se hacen por encajar. Es que es duro ser diferente. Es duro ser diferente. Pagas precios. Yo ya estoy acostumbrada y de hecho yo enarbolo lo diferente. O sea, porque a mí me gusta. Yo he entendido que me visto, me peino. A mí me han llegado a decir que por qué me pinto el pelo de colores. Y digo, porque me apetece. A tu edad. Me falta No, pero eso no, todavía no te lo dicen. ¿por qué tienes que llamar la atención? ¿Por qué te pintas el pelo de colores? Digo, porque me apetece. Sin más, o sea, al igual que me he visto de colores, porque me apetece. O sea, y es como cuando entiendes qué es lo que te apetece y lo haces porque tú quieres, no porque toca, es maravilloso. Yo en 2015 me pinté los labios por primera vez porque me daba vergüenza. Tengo los labios muy grandes. Entonces llamaban demasiado la atención. ¿Cuánto nos juzgamos, Es decir, ese mundo. Claro. Y al final es como... Bueno, en las nuevas generaciones esto ya no viene... O sea, tenemos como la bipolaridad, ¿no? O sea, hay gente que sí, gente que no. Pero ya nadie se mete con cómo vistes. O sea, si estás dentro de la parte que ya está trabajada, ¿no? Esto como todo. Tú puedes estar reconstruido, es un trabajo de autoanálisis. Hay quien no quiere hacerlo y no le interesa hacerlo. Es que a mí me gusta ser mejor persona y quiero crear un mundo mejor. Eso es increíble, lo dices, y conozco muchísimos en el entorno profesional que se automedican, ¿no? Que al final, o adictos al alcohol, a las drogas. De hecho, el otro día salió una publicación ahí de alguien que tiraba de la manta en el mundo publicitario y de las agencias cómo está la aceptación de las drogas como parte de la profesión, ¿no? Y sí, algo que es terrorífico, ¿no? Al final toda la situación social que está viviendo muchísimas personas, mujeres y hombres adultos de 40 hacia arriba, con depresiones, ansiedad, un montón de problemas psicológicos, y aún así parece que no les cuesta ver que tienen que trabajarse, ¿sabes? Que ese crecimiento personal, ir a terapia, vamos, yo en mi entorno sigue siendo un tabú en mi entorno. O sea, y veo pibes ahora de 20 años, entrevisté hace poco a Marcel con 24, que si terapia, que si 3 mentores con el que quiera hacer y le ayuda a crecer, cambiar. O sea, eso me alegra, ¿no? La gente de joven viene con otro chip. Pero porque también vienen formados en educación emocional. O sea, estamos en un momento muy bonito en el futuro del trabajo en el que de repente los generación Z, que son estos que llaman la generación de cristal de una manera súper injusta, a mi forma de verlo, que han sido formados, sí, con unos padres que a lo mejor los protegían, todo lo que tú quieras, pero la realidad es que sí que hay una educación emocional y con la adaptación, o sea, con la aceptación de lo diverso. O sea, y el entender que las relaciones son más libres, que la homosexualidad es una realidad, o sea, y que está bien, o sea, digamos que son más abiertos de mente, o sea, hay menos tabús en otras cosas, ¿no? Claro, cuando de repente llegan al contexto laboral y se encuentran jefes que les dicen, te voy a pagar mal, tienes que estar aquí haciendo miles de horas y además todas tus emociones te las dejas en casa. ¿Qué es lo que sucede? No, yo no quiero trabajar aquí, me voy. Un movimiento que iniciaron los millennials, mi generación, en el que dijeron, para que me pagues mal, ya me lo busco yo. Entonces, es que esta generación no aguanta nada. Digo, no aguanta nada que no tendríamos que aguantar. Tú lo aguantaste, ya, pero eso no significa que estuviese bien. Entonces, los liderazgos tienen que cambiar. O sea, yo hablo de tecnoperra global porque hablo de un nuevo tipo de liderazgo, de mujer, que sea empática, o sea, que no dude, que se atreve a hacer las cosas diferentes, o sea, que alza la voz, sí, cuando tiene que alzarla. O sea, que se hace respetar al igual que pide que la respeten. Que hace las cosas con miedo. Porque puede parecer que no, pero todos tenemos miedo. O sea, incluso hasta algunos más mayores también tienen miedo. La historia es, hola, ¿cómo volvemos a generar un contexto en el que los de 20 se puede gestionar y trabajar con ellos porque tienen muchísimo que aportar y los de 50 se acuerden de qué significa tener 20? Porque si de repente llega una persona de 20 y, es que se frustran mucho, les da miedo, tienen ansiedad. Tío, ¿y tú con 20 en tu primer trabajo? ¿Qué pasaba?
¿Llegaste allí? No, estabas jodido, tenías ansiedad y te daba miedo hacer las cosas porque no sabías. Y te lo callabas. ¿Por qué? Porque si lo decías, quedabas mal. La diferencia es que ellos viven en un contexto en el que pueden decirlo. Ahora tú, como manager, aprende a gestionar que una persona te llore. Aprende a gestionar las emociones ajenas cuando tú no has aprendido. Es el momento de construir. Y tal cual. Eso lo he vivido. Eso lo he tenido que aprender. Pues esto es lo que creo que tenemos como reto en el futuro del trabajo y en las organizaciones, ¿no? O sea, y no solo en las organizaciones. Yo creo que el mundo del negocio es súper árido, es como súper gris. ¿Sabes? Bueno, pues empiezan a aparecer perfiles que ya no son tan grises, perfiles que lideran con empatía, perfiles que cooperan en lugar de compiten. O sea, toda esta parte de la competición extrema y voraz, no, colaboremos, porque vamos a ir mucho más rápido. O sea, hay grandes empresas que ya lo empiezan a entender, que no pueden ir solas. Pues empecemos a entenderlo también los seres humanos más de a pie. Tal cual. Y Silvia, por ir terminando, ¿hacia dónde evolucionas tú? ¿Estás ahí con el podcast, con Tecnoperra Global, que me mola el término? Sí. Yo quiero seguir conociendo tecnoperras globales por el mundo, tío. Esa es la realidad. O sea, hay mujeres tremendas a las que dar visibilidad con proyectos increíbles que van a seguir inspirando o que me gustaría que siguiesen inspirando a las nuevas generaciones de todos los sexos. Y además acercar la tecnología al mundo, a la ciudadanía. Porque, señores, hay otra cosa que se llama zombie tecnológico, que yo siempre digo que es aquel que se piensa que la tecnología es lo que está en su móvil. Y no, la tecnología no es lo que está en el móvil. Eso es lo que ya es mainstream. Ahora vienen tecnología de biologías, o sea, tecnologías sintéticas. O sea, la biotecnología está aquí y es una realidad. Y yo quiero seguir descubriendo mujeres, tecnología y mundo. Así que ojalá pueda. Suscribiros al podcast, YouTube. Clic aquí abajo. Gracias, Silvia. Espero que lo hayas disfrutado. Bueno, siempre es un placer hablar contigo, sí. Kilian. Nos ponemos aquí a barrabastar, ¿sabes? Como... Sí, aquí esto de un lado a otro, como tiene que ser. Y bueno, lo de siempre, que si te ha gustado, suscríbete, comparte. Nos vemos en el siguiente. Yo no sé ni qué número es este, ni cuál va el siguiente. Esto es como libertinaje podcast. Sí, total. Esto... No. Yo tengo la propuesta es, todas las invitadas tienen una tote bag que pone Tecnoperra Global y el número de invitada, pero yo ya tengo claro que no voy a hacer como Bizarrap. O sea, bueno, Bizarrap sube números y no tienen por qué ser correlativos. Pero las mías, yo como soy una generadora de caos, las mías van a subir cada una con su número y de repente aparece el 4, luego el 25, luego el 30. Así que... Como tiene que ser. Claro. Sí, más libertad en todo, menos no estrés. Tan estructurado. Sí. Y nada, nos vemos, Silvia, a seguir, a ver si sobrevivimos a la IA. Ya te invitaré para hablar de otros temas, porque he de decir que el tema de liderazgo está juntándose con varias gente y quiero hacer un especial como monotemático, ya lo voy adelantando, ¿no? De juntarte a ti y 2 personas más que hablan de liderazgo, pues como hacer un recap ahí y decir, oye, vamos a hablar de este tema, ¿no? Me gusta. A ver qué vuestra experiencia. Me gusta. Cuenta conmigo. Así que nada, pues fantástico. Suscríbanse y todo ese rollo. Nos vamos, que ya es tarde. Gracias, Silvia. Sean felices siempre, eso sí, por favor. Siempre. Sí. Y vayan a terapia también, por favor. También. Gracias por escuchar otro episodio más de Click Insight. Si todavía no lo has hecho, no te olvides de suscribirte o añadir el podcast a tus favoritos para no perderte la próxima entrega.